Cuando el emperador Adriano falleció en el año 138, el Senado estuvo a punto de someterle a una damnatio memoriae. La damnatio memoriae consistía en borrar cualquier vestigio de la existencia de un personaje al que se consideraba infame. El sucesor de Adriano, Antonino Pío, evitó en el último minuto esta condena póstuma. Aún así, según el historiador Dion Casio, Adriano murió odiado por el pueblo a pesar de su excelente reinado. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. Hoy, con ayuda de nuestra colaboradora Ana Echeverría, desgranaremos las luces y las sombras de un César que no dejó indiferente a nadie. Hola Ana, ¿lista para dibujar un retrato bien perfilado del emperador Adriano? ¿Para dibujarlo o para esculpirlo, que es lo que él mismo habría querido? Mira, el Museo del Prado conserva un busto de Adriano en mármol que el César ordenó tallar ya en su vejez. Esta escultura lo representa en posición heroica y como un hombre joven, a pesar de que el emperador rondaba ya los 60 años. Coqueto hasta el final, ¿eh? Hombre, a todos nos gusta vernos favorecidos en los retratos y el César Adriano no era una excepción. Adriano, por supuesto, se presentaba a sí mismo bajo una luz favorable. Sin embargo, como hemos visto, el Senado tenía un punto de vista muy diferente, hasta el extremo de proponer una damnatio memoriae que suponía ni más ni menos una condena global a su reinado. Sí, y luego en un giro de los acontecimientos inesperado, propio del guión de una serie, se pasaron al extremo opuesto y acabaron divinizándolo. Fundamentalmente lo divinizaron porque el siguiente César, Antonino Pío, amenazó al Senado con renunciar a ser emperador si no divinizaban a su predecesor Adriano. Claro, esto habría implicado una gran inestabilidad política y seguramente los senadores optaron por no correr el riesgo. Pero si no llega a impedirlo a Antonino Pío, habrían destruido todas sus estatuas, monedas, inscripciones y habría sido una verdadera lástima, la verdad, porque habríamos perdido un gran legado. Lo chocante, Ana, es que hablamos de uno de los 5 emperadores buenos, como lo llamó Maquiavelo. Una denominación que también sigue el historiador Edward Gibbon, el famoso historiador, para quien Adriano fue uno de los mejores gobernantes del Imperio Romano junto a Nerva, Trajano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Si el reinado de Adriano fue pacífico y próspero, ¿cómo se puede explicar el intento de borrar su memoria? ¿Murió Adriano realmente odiado por todos, como asegura Dion Casio? Murió realmente odiado por el Senado, que es bastante distinto. Estoy contigo, Isabel, y también con Edward Gibbon y con Maquiavelo incluso, sin que sirva de precedente. Mira, desde la perspectiva del siglo XXI, la verdad es que el de Adriano fue un reinado dorado. A nosotras, ¿cómo nos va a parecer malo un gobernante que evita las guerras, estimula la economía, favorece la cultura, agiliza la administración y se interesa por los problemas de cada región? Es más, hoy en día Adriano es incluso un símbolo para la comunidad LGTBI por su malograda historia de amor con un joven llamado Antino. Luego hablaremos de esa historia de amor realmente conmovedora. Sí, preciosa. Pero también es cierto que hay que situarla en un contexto en el que las relaciones no se entendían como ahora. Cierto. Hay que aclarar que el emperador no pretendía, por supuesto, hacer bandera de los derechos del colectivo homosexual, porque decir eso sería un anacronismo enorme. Pero su decisión de rendir un homenaje público a su amado encaja muy bien con las reivindicaciones y los valores predominantes de nuestro siglo. Ahora bien, las crónicas romanas las escribían senadores romanos o cronistas muy afines a la élite social. Y a las grandes familias de Roma no les hacía ninguna gracia que Adriano favoreciera a las provincias y a la pequeña nobleza ecuestre, ni tampoco que decidiera frenar el expansionismo romano, porque renunciar a la idea de una Roma conquistadora y a las prebendas económicas que les reportaba la guerra, pues tampoco era plato de gusto para ellos. Y además parece ser que el César tenía una personalidad peculiar. Así es. Los cronistas hablan de un hombre desconcertante, cuanto menos. Pues, por ejemplo, el historiador Anthony Burley lo describe como severo y jovial, impetuoso y dubitativo, mezquino y generoso, hipócrita y franco, cruel y compasivo y siempre mudable. Creo que esta expresión es una de las más acertadas. Una contradicción con patas de hombre, vamos, parece ser, según Burley. De lo que no cabe duda es de que era un hombre muy cultivado. En esto creo que estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo, sí. Dibujaba, componía versos, tocaba la cítara, diseñaba edificios. Era también un buen militar, buen cazador y tenía un conocimiento profundo de la Grecia clásica. Vamos, que si hubiese nacido en el Renacimiento, habría triunfado en la corte florentina.
Desde luego, se lo habrían rifado en la corte florentina, todo eso es verdad. Era un hombre de gran talento, pero también tenía fama de ser un pelín pedante. ¿Solo un pelín? Un pelín pedante, un poquito sábelo todo, parece ser. De pequeño lo llamaban Gréculus, grieguito, por su dominio del idioma. Se cuenta que en una ocasión, siendo ya emperador, siendo ya adulto, visitó el Museo de Alejandría y allí formuló una larga lista de preguntas a los sabios allí presentes y procedió acto seguido a responderlas él mismo. Y a ver quién era el valiente que se atrevía a llevarle la contraria. Bueno, imagínate. Mira, hay una anécdota sobre eso, incluso. A Favorino, un filósofo sofista, le acusaron de seguirle demasiado la corriente al César Adriano y respondió: debéis permitirme que le considere a él más erudito, pues tiene a sus órdenes 30 legiones. Favorino sin duda era un hombre prudente, por lo menos prudente. Sí, un auténtico sabio, claro que sí. En cualquier caso, hablamos de un gobernante con una gran preparación, con una trayectoria jalonada de éxitos políticos y militares. Su cursus honorum, es decir, la carrera pública que iniciaban todos los jóvenes de la clase senatorial, fue especialmente brillante. Fíjate que llegó a cónsul a los 32 años, 10 años antes de lo habitual. Sí, un cónsul muy joven. Sí. Seguramente el hecho de que fuera sobrino del emperador Trajano explica en parte esta carrera precoz. Sin embargo, no estaba previsto que Adriano se convirtiera en César. Cuéntanos, Ana, ¿cómo llega al trono imperial y contra quiénes competía? Había varios nombres en el bombo de la sucesión. Como sabes, Trajano no tenía hijos y, aunque los hubiera tenido, los primeros antoninos, hasta Marco Aurelio, elegían sucesor por sus méritos personales, más que por vínculos de sangre. Y lo hacían generalmente por medio de la adopción. En fin, los principales competidores de Adriano eran el general Lucio Quieto, un hombre de confianza del César Trajano, Neracio Prisco, de quien Trajano había dicho en una ocasión: si me ocurriera algo, te confío las provincias, lo cual es una gran muestra de confianza, y el más temible de todos, para Adriano al menos, su propio cuñado, Julio Serviano, el marido de su hermana. ¿Qué pasa? Que de joven Adriano sirvió en el ejército de Germania a las órdenes de este cuñado, que le hizo la vida imposible, Isabel. Serviano bombardeaba a Trajano con informes negativos sobre el muchacho, que según él derrochaba dinero y contraía deudas sin parar. Bueno, yo creo que se pasaba un pelín, ¿eh? en esas, sí, es porque, sorprendente. A ver, no deja de ser curioso porque un campamento militar a la orilla del Rin no suena como un lugar donde uno pudiera desmadrarse demasiado, en fin, o por lo menos no tanto como en Roma. Hombre, puede ser que Adriano se pasara de la raya jugando a los dados en sus horas libres, pero en fin. El caso es que para entonces ya se sabía que Trajano iba a ser el sucesor del emperador Nerva. Así que es posible que Serviano estuviera ya compitiendo por el favor del futuro César. En fin, lo que está claro es que en el momento en el que muere Nerva y Trajano llega al poder, empieza literalmente la carrera por la sucesión. Pero literalmente. La legión tiene que enviar a un emisario para aclamar al nuevo emperador, que está en Colonia, y Adriano sale a toda pastilla, sin permiso de Serviano, que envía por su parte su propio mensajero. En sus memorias perdidas, según recogen fuentes posteriores, Adriano acusaba a Serviano de haber saboteado su carro y se jactaba de haber tenido que recorrer 180 kilómetros a pie hasta encontrarse con el emperador. Pero bueno, a todo esto Trajano no se mojaba. No, que va. Mantuvo el suspense de la sucesión durante todo su reinado. Y eso que Adriano parecía el sucesor natural, emparentado con el propio Trajano, de origen hispano como el emperador, inteligente, condecorado en el frente, como hemos visto, pero la tan ansiada adopción no llegaba. Parece que Adriano confiaba en sus opciones, eso sí. Durante su etapa como arconte en Atenas, se cree que pudo conocer al filósofo estoico Epicteto. Y bueno, a Adriano le interesaba mucho la filosofía estoica, pero puede que a Epicteto no le interesara tanto a Adriano, a juzgar por una cosa que dijo en una ocasión. Exponiendo su idea de que todos los seres humanos eran hijos de Zeus, parece ser que Epicteto dijo: pero si César te adoptara, ¿quién soportaría tu arrogancia? Sí, está claro que al joven Adriano no le faltaba confianza en sí mismo, pero también tenía padrinos. Tenía sobre todo madrina, una madrina imperial, nada menos que Pompeya Plotina, la esposa de Trajano. Ella fue quien convenció al emperador de que casara a Adriano con su sobrina nieta, Vivia Sabina. Un matrimonio que convertía a Adriano en doble pariente del César y consolidaba su candidatura a la sucesión. Un matrimonio muy oportuno, realmente, desde el punto de vista político, pero también muy infeliz. Vivia Sabina y Adriano nunca se llevaron bien, eso está muy claro. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llegaba su animadversión, los cotilleos de la época aseguran
que la emperatriz tomaba pócimas abortivas para no darle hijos. Fíjate. No hay pruebas de que este rumor fuera cierto, pero sí parece que el malestar de la pareja era un secreto a voces. Volviendo a la emperatriz Plotina, la mujer de Trajano, ella fue también quien se ocupó de transmitir la última voluntad de su esposo, que adoptó a Adriano en su lecho de muerte. Sí, de transmitirla o de inventársela, no está del todo claro. Se cree que Trajano falleció a causa de un ictus y no es seguro que estuviera en condiciones de expresar sus voluntades realmente. Claro, como siempre en estos casos, las malas lenguas dijeron de todo, de todo. Incluso que un esclavo escondido habría podido imitar la voz agonizante del emperador para falsear la adopción. Bueno, ya sabes, esas teorías conspiranoicas que siempre surgen. El caso es que el ejército aclama emperador Adriano, el Senado lo acepta y el César, para legitimarse, inunda con dinero a la plebe y acuña sus primeras monedas, con inscripciones que proclaman su adopción. Unas monedas muy curiosas, porque en ellas aparece Adriano con barba. En aquella época, las barbas se asociaban más con los filósofos griegos que con los valores tradicionales romanos. Toda una sorpresa. Sí, primera sorpresa. La puso de moda, la barba, enseguida. Pero, en fin, fue la primera sorpresa, pero no la última ni la más impactante. Adriano deja boquiabierto a todo el imperio tomando una decisión muy impopular: replegar las tropas. El escándalo es mayúsculo porque Trajano, que era soldado hasta la médula, había consagrado su reinado a convertirse en un gran conquistador. Ningún César desde Augusto había obtenido victorias militares tan importantes como las de Trajano. Y de pronto llega su heredero y aparentemente lo tira todo por la borda. Esta decisión fue muy incomprendida en la época y es lógico. Todavía es bastante incomprendida hoy en día. Le acarreó grandes enemistades. Incluso parece que pudo motivar una conspiración contra Adriano, instigada por antiguos cónsules y generales de confianza del difunto Trajano. Los ejecutó por traidores a Tiano, que era el antiguo tutor de Adriano y estaba en aquel momento al frente de la Guardia Pretoriana. Pero Atiano actuó por su cuenta o se deshizo de ellos por orden de Adriano. Adriano se hizo el loco. Aseguró estar muy escandalizado y dolido por la muerte de los amigos de su tío y destituyó inmediatamente a Atiano. Pero en la práctica el castigo de Atiano consistió en ser ascendido a senador. Así que, en fin, que cada cual saque sus conclusiones. Pues sí, vale. Finalmente, el Senado acepta a regañadientes que Adriano retire las legiones de Armenia, Asiria y Mesopotamia. También devuelve a los sármatas buena parte de los territorios al norte del Danubio. A menudo se hace una lectura pacifista de esta decisión. ¿Crees que es correcta? No. Por lo menos no en el sentido en el que hoy hablaríamos de pacifismo. Adriano no tomó esta decisión por mera bondad y su propio ejército no le habría respetado de haber sido un pacifista. En mi opinión, Adriano era un estratega que sabía perfectamente que una cosa es conquistar una provincia y otra muy distinta mantenerla. Exacto, Ana, un gran estratega. Claro, en el mismo momento en que Trajano terminaba una conquista y pasaba a la siguiente, empezaban las revueltas. Adriano inició su reinado con sublevaciones en Britania, en Egipto, en Libia, en Palestina, y comprendió enseguida que no podría hacerles frente y al mismo tiempo romanizar nuevos territorios. Prefirió invertir sus recursos en consolidar las antiguas provincias, reforzar las fronteras, eliminar burocracia inútil, sacar más rendimiento a las minas y las tierras públicas y agilizar la administración imperial. Aunque Adriano no era un pacifista, sí era un gobernante muy influido por la filosofía estoica. Sí, este es un punto muy importante también a destacar sobre ese retrato que estamos tratando de configurar del emperador. Y ello se aprecia en el carácter social de alguna de sus medidas. Por ejemplo, decidió que la herencia de los condenados a muerte fuera a parar a las arcas públicas y no al patrimonio personal del emperador como hasta entonces. Y se aseguró de que los hijos de los condenados se quedaran con una 12ª parte de la herencia. Además, promovió una legislación que prohibía matar a los esclavos, encerrarlos en mazmorras o maltratarlos sin justificación. En fin, hemos visto algunos de los aspectos más positivos de su política. Pero, ¿cuál sería el episodio más oscuro del reinado de Adriano? La matanza de Bar Kokhba, en Judea, sin la menor duda. Adriano emprendió una campaña cultural muy entusiasta para helenizar el Mediterráneo
y cometió el error de creer que podría cambiar a su antojo un país con una cultura y una religión tan arraigadas como la hebrea. Al parecer no se le ocurrió otra cosa que prohibir la circuncisión, dedicar un templo a Júpiter en pleno Jerusalén y renombrar la ciudad santa como Elia Capitolina, en honor a sus propios antepasados, la familia Elia. Naturalmente, Isabel, los judíos se alzaron en armas, encabezados por el rebelde Simeón Bar Kokhba. Según Dion Casio, el César aplastó la revuelta ejecutando a 580.000 personas, una carnicería. Desde luego, claro, desde entonces todos los autores rabínicos que escribieron sobre Adriano añadieron siempre el exabrupto que se pudran sus huesos. O sea, si decían Adriano que se pudran sus huesos, hizo tal, hizo cual. En fin, que Adriano que se pudran sus huesos protagoniza varios pasajes del Talmud, para mal, por supuesto. Adriano no fue nada popular, obviamente en Judea, pero en cambio fue muy bien recibido en otras provincias. Fue tal vez el primer César en comprender que la ciudad de Roma no podía seguir siendo el ombligo del imperio. Entonces decidió fortalecer las provincias y para ello pasó más de la mitad de sus 21 años de gobierno viajando. Visitó Germania, Britania, donde hizo construir el famoso muro de Adriano, la Galia, la Hispania Tarraconense, el emperador viajero. El emperador viajero, desde luego. Y bueno, y fundó varias ciudades con su nombre, de paso, Adraneia, Adrianúteras, y muchas otras ciudades que ya existían se cambiaron el nombre a Adrianópolis, en agradecimiento a los favores imperiales que Adriano les concedió durante estas visitas, equiparándolas en muchos casos a las ciudades de Italia. Pero además de las actividades militares y políticas que realizaba, como vemos, con muchísima actividad, el emperador dedicó muchas horas de sus viajes al ocio y al arte. Se podría decir que inauguró un nuevo tipo de viaje oficial, que incluía visitas civiles e incluso turísticas. Sí, el programa de sus viajes abarcaba cosas como ver amanecer en la cumbre del Etna, cazar leones, asistir a carreras, visitar las pirámides. Bueno, en Egipto, por ejemplo, escuchaba el canto del coloso Memnón, un curioso fenómeno acústico que hacía vibrar la piedra de una estatua. ¡Ay, qué bello! Sí, ¡Qué imagen tan bonita!, ¿verdad? Tenía que ser muy curioso. ¡Qué impresionante! Sí, en definitiva era hacer turismo, sí. Pues sí, pero vamos, sutil realmente, es que realmente era un emperador, pues eso, esteta, con una sensibilidad muy especial. Hablando de Egipto, allí fue precisamente donde tuvo lugar el suceso más traumático de la vida personal de Adriano, la pérdida de su amante Antino, en las aguas del Nilo. ¿Quién era Antino y qué le sucedió exactamente? La vida de Antino, la verdad es que forma parte más de la leyenda que de la historia. Sabemos muy poco de él, por desgracia. Antino era un joven extraordinariamente atractivo, nacido en Bitinia, al norte de la actual Turquía, que se ahogó en el Nilo en octubre del año 130. No hay más datos sobre él. No aparece en las crónicas ni en las inscripciones hasta el mismo momento en que pierde la vida, probablemente porque no desempeñaba ningún papel oficial en la corte. Lo extraordinario de esta historia es que en el momento de perder a Antino, Adriano enloquece de dolor y le rinde uno de los homenajes más desmesurados que alguna vez haya dedicado un deudo a un ser querido. Adriano hizo que todo el imperio adorase al hombre que había amado como a un dios. Hay rastros del culto antino en todas las regiones orientales. En Egipto, por ejemplo, suplantó a Osiris. Hay estatuas de Antino como Dionisio, como Apolo. En fin, se compusieron poemas en su honor, se le dio su nombre a una estrella y a una ciudad. Se esculpieron tantas estatuas con los rasgos del joven que todavía hoy conservamos un centenar. Realmente todo un legado artístico dedicado a llorar un amor perdido. Pues sí, a llorar un amor perdido. Y es que divinizar a los miembros fallecidos de la familia imperial era muy frecuente en esta etapa del imperio, sí. Pero divinizar a un amante no tenía precedentes. No, y menos aún a un efebo extranjero. Ni siquiera hablamos de divinizar a un ciudadano romano. ¿Cómo se tomó Roma esta expresión de dolor tan llamativo? Bueno, sin duda debió de resultar chocante, incluso escandaloso, pero más por una cuestión de rango que por el hecho de que el César mantuviera una relación homosexual. Eso entraba dentro de lo aceptable para la mentalidad romana, teniendo en cuenta que Antino era joven y no era ciudadano romano. Lo inaceptable, en todo caso, era el duelo público. Aún así, no consta que el Senado protestara. Las instituciones, la verdad es que guardaron un silencio prudente. Las calles, en cambio, se llenaron de teorías a cuál más macabra y morbosa. Cómo murió Antino, fue un suicidio, un accidente, una venganza de la emperatriz Vivia Sabina. Bueno, como bien dices, hubo y sigue habiendo toda clase de especulaciones, pero la verdad se desconoce. Una de las posibilidades es que Antino estuviera alcanzando la edad en la que la relación, según la tradición griega, debía terminar. Recordemos que Adriano era seguidor fiel de la cultura griega
y que la pederastia griega es siempre una relación entre un adulto de mediana edad y un joven imberbe, sin barba. Puede que Antino empezara ya a tener barba y no supiera cómo afrontar esta nueva etapa de su vida y de su relación. Pero bueno, no es más que una conjetura entre muchas, nunca lo sabremos. Si bien las fuentes apenas se refieren a ella, esta historia de amor es, sin duda, una de las más legendarias del mundo clásico. ¿Qué recomendaciones nos traes hoy para saber más sobre el emperador Adriano? Hombre, pues ya que hablamos de un César viajero, lo primero que os recomiendo es un viaje cercano, eso sí, al yacimiento de Itálica, que a pesar de su nombre está a unos 7 kilómetros de Sevilla. Probablemente el lugar de nacimiento de Adriano, al menos según una parte importante de los historiadores. Sí, así es, especialmente la historiografía española, eso es lo que defiende. Y si podéis permitiros ir un poquito más lejos, ya a Italia, no os perdáis la Villa Adriana en Tívoli, a unos 20 kilómetros de Roma. Que no os engañe el nombre, no es una villa, es todo un conjunto palaciego de más de 1 kilómetro cuadrado que albergaba más de 500 esculturas, jardines, estanques, una maravilla. Es que Adriano era un estoico, pero un estoico que vivía muy bien. Un estoico de alto standing. Y como antes mencionaba, en mi opinión, también un esteta. Sí, desde luego. Cuando por razones de salud ya no pudo viajar, consiguió, gracias a la construcción de la Villa Adriana, que el mundo entero viniera a él. A mí esto me parece una idea maravillosa. Es decir, primero descubrir ese mundo y luego construirlo en esa villa, recrearlo y bueno, aportar todo ese conocimiento y dejarlo a la posteridad. Hacerlo un poco suyo. Maravilloso, sí. De verdad. Realmente cada zona de aquel bellísimo complejo recibió un nombre inspirado en los lugares que había visitado y que todavía podemos disfrutar. Y para los que no pueden desplazarse más que con la mente, ¿tendríamos alguna lectura? 2 biografías, la de José María Blázquez, publicada por Ariel, y la de Anthony Burley, de la editorial Gredos. Y si me permites, Ana, añadiría una de mis novelas de referencia, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Ay, sí, cómo no. Hay que leerla sin olvidar que es ficción, eso sí, pero la buena literatura nunca muere, ¿no? Y que siga bien viva, como la memoria de Adriano. Te espero en el próximo episodio del podcast de Historia y Vida, Ana. Allí estaré, Isabel, allí estaré. Pues muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos.